Permítame saludar a la mamá de la niña, que se llama María Alejandra Montoya. Doña María Alejandra, buenos días, bienvenida a Caracol. Hola, buenos días. Pues en este momento la escuchan muchas personas que deben estar en su situación en Caracol América, 106.3 FM, en el sur de la Florida. María Alejandra, también permítame saludar a María Antonia, que está con nosotros. Ella tiene solo 9 años. Hola, María Antonia. ¿Cómo estás? Muy bien. María Antonia, ¿usted ha pensado en dedicarse a pintar? Porque los dibujos que hizo de su mamá y suyos son muy bonitos. La felicito. No va a pintar, quiero ser diseñadora de moda. Bueno, la diseñadora también a veces dibuja. Doña María Alejandra, ¿usted hace cuánto vivía en Estados Unidos? Hace 7 años, un poco más de 7 años. Me imagino que usted se fue buscando el sueño americano. No, señor. La vida me puso en este país durante todos estos años, pero inicialmente no migré con el sueño americano. De hecho, mi plan no era migrar. Hay toda una historia detrás de todos estos años que viví en los Estados Unidos. Doña María Alejandra, dentro de esa historia que está detrás, usted se casa con un norteamericano y ahí comienza a adelantar su proceso migratorio. ¿Ese matrimonio era por conveniencia, por la visa, o ese matrimonio era por amor? No, señor, yo tengo una relación de más de 5 años con mi esposo y hace aproximadamente unos 2 años y medio, en el 2023, decidimos casarnos. Y pues claro, el tema del matrimonio ya conlleva hacer una legalización de tu estatus como pareja de un ciudadano. Es decir, que ese era un matrimonio por amor, y una vez que se casa con un norteamericano, comienza a meter sus papeles para cambiar su estatus. Doña María Alejandra, ¿usted qué hacía en Estados Unidos? Tengo pequeñas empresas de aseo y negocios de food trucks, camión de comidas. Doña María Alejandra, ¿en qué momento exactamente, por qué razón y en dónde la detienen? Me detienen en el aeropuerto de Miami, en el área de llegadas internacionales, mientras estoy esperando a mi hija el 2 de octubre del 2025, mientras mi hija pretendía estar 10 días en su receso de vacaciones. Mi hija vive en Colombia y viajaba regularmente a los Estados Unidos con su visa. Esta era la forma en la que podíamos vernos, visitarnos. Y hace un viaje de vacaciones familiares y este día nos detienen a ambas, pues la usan a ella para detenerme a mí, realmente. Doña María Alejandra, pero en miles, en millones de personas, en el caso suyo usted tiene un estatus que está siendo estudiado, es decir, usted no está ilegal, usted está cambiando su estatus por su nuevo estado civil. En miles, millones de personas, ¿por qué usted? Sobre todo el seguimiento a su hija, el seguimiento a usted, que está en donde la gente espera a sus familiares, es decir, usted no está dentro del área del aeropuerto, que haya autoridades. ¿Por qué la persiguen a usted y a su hija? No, señor, no soy solo yo, no es solo María Alejandra, y qué bueno que me hace esta pregunta. En este lugar donde estuve, el 80% de las familias que habíamos allí son familias en procesos migratorios legales a la espera de soluciones del gobierno, del Estado, de sus documentos, detenidos ilegalmente en citas migratorias, en la calle, con procesos de estatus pendientes. No soy solo yo, no es un tema que solo le sucedió a María Alejandra. Usted cuenta que estuvieron desde octubre detenidos en ese centro.
Sí, ¿Cómo señora. usted maneja esto con su hija de 9 años? ¿Cómo usted le explicaba a esa niña lo que estaba pasando y por qué no podían irse? No existe una explicación como madre cuando tienes que renunciar a tus derechos para decidir proteger a tu hijo, o sea, elegir entre una de estas dos cosas. No existe una explicación clara. Es el día a día de esto también pasará, vamos a salir, tenemos que ser fuertes, pero no, como madre nunca vas a tener esas palabras claras para explicarlo, porque es que hay situaciones como las migratorias que se discuten jurídicamente, pero la protección de los menores en detención, o sea, eso son cosas que no tienen explicación lógica. ¿Qué le dices a una niña que te dice, mamá, después de 3 meses de estar detenida, ¿será que Dios se olvidó de nosotros? O sea, ¿qué le respondes? ¿No? Sí, es difícil encontrar una respuesta a eso, pero María Antonia encontró una respuesta en la carta. ¿Cómo fue la historia de la carta? Esa carta llega porque tuvimos, después de una manifestación que hicimos dentro del centro, cuando ocurrió lo del tema de este niño Lian, que se pudo visibilizar que había niños en detención, pero la lucha ya estaba, llevábamos 3 meses allí mandando cartas a los abogados de la niña, mis abogados, diciendo qué está pasando porque estos niños están detenidos. Entonces llega esta manifestación, entran los medios con drones y muestran que hay niños en detención y el centro toma represalias directas contra nosotros. Nos encierran, les quitan los marcadores, los colores a los niños, no les permiten hacer carteles. Entonces María Antonia, junto con sus amiguitas del cuarto y las hijas de otras niñas del centro, con las que más compartíamos, dicen, vamos a escribir unas cartas y vamos a enviárselas afuera a ProPublica, que fue quien hizo posible que se conocieran las historias de los niños. Y bueno, son niños. María Antonia les dijo, no, hagámoslo hoy, hagámoslo ya. Y se sientan en la mesa, en la habitación donde dormíamos. Y pues yo creo que eso se los puede contar mejor María Antonia. Es un sentimiento de ellas. Y casualmente al día siguiente de haber hecho estas cartas, una de las niñas es liberada y ella se lleva las cartas y hacen la posibilidad de entregársela a esta reportera. María Antonia, a usted se la llevan en el aeropuerto a un centro de detención en Texas. Allá estuvo encerrada a pesar de sus 9 años. Cuéntenos cómo fue eso. A usted la capturan en el aeropuerto de Miami. Ahí la llevan a Texas. ¿A dónde? ¿Cómo era el sitio? ¿Quién más estaba allá? El sitio, como yo les digo, eran unas cajas con unas ventanitas y puerta. Y 12 camas. María Antonia, ¿y ahí qué información buscaban de usted? ¿Qué le preguntaban? ¿Qué sintió usted? ¿Que para dónde iba esa detención? ¿Que por qué estaba detenida ahí? A mí solo hablé con los oficiales una vez y me hacían preguntas de por qué mi mamá vivía aquí, que por qué yo no vivía con ella, que si yo no había quedado más tiempo de lo normal y que si sabían que trabajaba mi mamá. María Antonia, cuéntenos ahora lo que preguntaba mi amigo Félix. La carta, ¿cómo es que usted puede hacer esa carta? ¿Saca fuerzas en medio de esa tristeza para hacer esos 2 dibujos y esa carta? Cuéntenos qué pasaba por su mente cuando hizo esa carta. Es que yo me había visto con la niña que se fue al otro día, habíamos visto la misma abogada porque teníamos la misma abogada de niños. Es como una abogada, pero
de niños. Y entonces ella nos habló, pues me habló a mí algo y a ella le habló otra cosa porque yo ni sé lo que le habló a ella. La cosa es que a nosotros se nos dio la idea para hacerle una carta, hacerles cartas y dárselas a la abogada. Pero entonces yo no conozco a todos los niños del centro porque hay tantos que no soy capaz de decirles a todos. Entonces solo entre como mis amiguitas y las personas que mis amiguitas les pudiera decir. María Antonia, sí, siga. Y al otro día ella se va y las últimas personas que le faltaba darle las cartas se las dieron. María Antonia, usted decía en su carta que cuando usted llegó al centro, usted lloraba todas las noches porque se sentía culpable, porque usted solamente quería estar de vacaciones. ¿Cuáles eran sus planes? ¿Usted con qué soñaba antes de terminar en esa posición? Hacer las vacaciones normal, quedarnos unos días en Miami, después ir a Florida y ir a Disney. Sí. Doña María Alejandra, ¿usted por qué decidió no dar la pelea legal y decir voluntariamente me voy de este país con mi hija y punto, se acabó? ¿Por qué tomó esa decisión? Te lo dije ahorita en una frase y es: cuando detienen a un niño, te ponen en una posición de extrema vulnerabilidad donde tú no puedes decidir si pelear tus derechos o la libertad de tu hijo. El proceso mío entre los jueces migratorios y ICE lo extienden hasta una última corte el 6 de enero. El 6 de enero que yo llego a esa corte, ya llevo más de 3 meses viendo a mi hija en detención. Estoy agotada emocionalmente. No voy a pensar en mí o en posiciones de papeles, de cosas legales, de peleas, no. Voy a pensar como pensaría cualquier madre, y tengo que proteger a mi hija, me voy. Incluso hay un tema legal súper fuerte porque nosotras teníamos un habeas corpus pendiente y el día que yo le digo a la juez, cojo una deportación voluntaria, terminen con la detención de mi hija, apenas salgo de la audiencia, el oficial me dice, sí, pero para dejarte ir, ahora tienes que renunciar a tu habeas corpus o esperar en detención que te lo respondan. Pero si renuncias, tranquila, mañana mismo puedes hacer el retorno. Inmediatamente envío los papeles a la Corte Federal y el 8 de enero tenía el dismiss voluntario. O sea, renuncié literalmente a mis derechos. ¿Qué voy a pelear si es más importante la salud de mi hija? Es decir, doña María Alejandra, por cuenta de la detención de su hija, de lo que le decían a su hija en el centro de detención, a usted la presionaron para que se fuera voluntariamente y renunciara a cualquier reclamo legal. Es decir, el chantaje de su hija fue la que terminó llevándola a la decisión. Claro que sí, es que en múltiples ocasiones los abogados de la niña ofrecieron que soltaran la niña y que yo me quedaba en detención, si lo que pretendían era tramitar un tema legal conmigo. No era necesario seguir usando la detención de la niña. Pero ellos sabían que esta era la herramienta fuerte que tenían para debilitarme a mí, y lo mismo hacen con todas las familias. Es que cuando tú entras a este centro, nadie te explica por qué estás ahí, y el primer día que ves a un oficial de ICE, lo ves para ofrecerte dinero para que firmes y te vayas voluntariamente. Es lo único que pasa allí cuando entras. Una última curiosidad, doña María Alejandra, lamentando todo este viacrucis que usted vivió, al igual que María Antonia. Su esposo tiene su vida organizada en Estados Unidos. Él también se va de Estados Unidos, se quedó allá. ¿Qué va a pasar con su matrimonio?
Mi esposo en este momento está aquí con nosotras, pues te digo que detrás de toda esta visibilización que le dieron a los niños en Delhi, incluso cuando entró este niño Lian, mi esposo estuvo detrás de ese teléfono llamándolos a ustedes, a los medios de comunicación y diciéndoles, hey, miren, allí están los niños. Entonces, no, él es mi apoyo, ha sido lo que nos ha sostenido y aquí está y pues seguirá entre Estados Unidos y Colombia porque tú no puedes cambiar tu vida lamentablemente de un día para otro. Afecta, sí, hay separación familiar por momentos, pero aprenderemos a llevar esta situación. Doña Alejandra, si yo entro a los archivos de la policía o al buró de prisiones, ¿María Alejandra Montoya tiene algún antecedente criminal? No, señor, no tengo antecedentes criminales, aunque también es una estrategia dentro de mi proceso que usaron para criminalizar mi imagen y justificar la detención ilegal. Sin embargo, no tengo ninguna condena penal, ningún arresto que haya terminado en una imputación de cargos para mí. Incluso usaron un ticket de tráfico que yo tenía, pago, para decir que no era una persona apta socialmente para una fianza. Pero fuera del ticket de tráfico, ¿usted nunca estuvo en la cárcel? No, señor, nunca he estado en una cárcel. De hecho, hay una historia detrás de otra atrocidad que se cometió conmigo años atrás. Sin embargo, pues es un tema más largo de explicar, pero nunca hubo ninguna condena ni nada que pudiera demostrar lo que estaba sucediendo y fue un tema donde incluso el gobierno pidió excusas por haberme detenido. Pero entonces, ¿sí estuvo detenida? Sí, claro, estuve detenida en algún momento, pero nunca hubo ninguna condena, ni estuve en una prisión. Te detienen porque cuando a ti te paran, te ponen una multa de tráfico o lo que sea, te detienen, te revisan tus antecedentes. ¿Pero esa detención fue por una multa de tráfico? La detención fue por una multa de tráfico, pero inicialmente había el nombre mío con otra persona que tenía un antecedente. Me llevan, me procesan, aseguran de que no soy yo la persona a la que están buscando, porque cuando a ti en Estados Unidos se detienen, inmediatamente revisan tu nombre o que no tengas nada pendiente con la justicia. Es decir, un caso de un homónimo de otra persona que tenía su nombre. Esa es la historia de María Antonia Guerra, 9 años que vivió este infierno, y de su madre, María Alejandra Montoya. Ambas ya están en Colombia. A las dos, muchísimas gracias por esta entrevista en 6 AMW. Y bueno, que este año pues les brinde un norte, un futuro distinto y mucho más tranquilo que lo que ya vivieron. Gracias a las dos. Feliz mañana. Gracias a ustedes por visibilizar con mucho respeto, porque esto también protege a otros niños que siguen en detención. Muchas gracias.